Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, buenos días a todos. Ahora sí hacemos el comienzo oficial de la clase. Ya les estuve haciendo algunos comentarios. Hoy es viernes 17 de noviembre y estamos haciendo nuestra última clase preparcial, segundo parcial y última clase del cuatrimestre. La semana próxima, que es el 24, vamos a tener el segundo parcial y el viernes 30 vamos a tener el recuperatorio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase de hoy, les estaba comentando, en esta primer parte, les voy a plantear cuáles son las tareas que tienen que hacer de acá hasta el recuperatorio. Hay distintas tareas para ir entregando en distintos momentos. Después vamos a hacer un momento para revisar si tenemos dudas o consultas sobre la adultez. Luego vamos a trabajar con vejez, que es el tema específico del encuentro de hoy. Y después del recreo nos vamos a tomar el tiempo que nos quede de la clase para trabajar con el repaso de los temas que vimos desde el primer parcial hasta ahora, es decir, de a partir de los 6, 7 años hasta ahora, con el trabajo práctico de síntesis. ¿Qué les parece la propuesta? ¿Tienen alguna otra propuesta? ¿Les parece que podemos trabajar bien así hoy, con ese planteo? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, ¿están viendo ya el aula? ¿Me confirman que la estén viendo, por favor? Sí, sí, se ve. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces, gracias Constanza y gracias Cristian. Fíjense que acá las solapas, abrí ayer la solapa de cierre que todavía estaba sin abrir. Si nosotros entramos en la solapa de cierre, los va a guiar de qué requisitos tienen que tener cumplimentados para poder regularizar la materia y qué van a tener que entregar en esta solapa y qué en otras. Entonces, decimos que estamos en la última semana y para poder regularizar la cursada, recuerden que una cosa es regularizar y otra cosa es promocionar, que regularizar la cursada es estar en condiciones de poder rendir el final y que además, primero, antes de poder promocionar, es decir, que pueda aprobar la materia sin tener que rendir el final, tengo que tener la materia regularizada. Regularizada quiere decir que cumplí con todos los requisitos mientras que le estaba cursando. Entonces, lo primero que tienen que tener es la pausa activa. Muchos de ustedes ya fueron haciendo las pausas activas durante la clase y fueron subiendo sus videos. Los que todavía no hicieron la pausa activa, hoy pueden hacer una pausa activa y los que no la hicieron durante el encuentro, ya sea presencial o virtual, la pueden subir. Recuerden que tienen que subir un video de no más de 30 segundos con 2, 3 ejercicios que se puedan hacer en un momento para poder ponernos en actividad y evitar el sedentarismo. Ese es la primer requisito y lo suben acá en la solapa de pausa activa. El segundo requisito es la jornada académica. Muchos de ustedes fueron participando de distintas jornadas académicas. Los últimos de ustedes vino el otro día Agustín a el torneo de Newcom y lo que les fui solicitando es que cada uno que iba cumpliendo con la pausa activa fuese subiendo en el recurso que está en la solapa, es decir, que tanto pausa activa como jornada académica se suben en las solapas. En el de pausa activa, aquí tienen un recurso para subir la pausa activa y en jornada académica, acá tienen otro recurso tarea para, cuando hablo de recurso tarea me refiero a esto que estoy mostrando acá. ¿Ven que hay un iconito que tiene la mano como con un librito que está con... Profe, Bien, yo por ¿sí? ejemplo no tengo hecho la jornada. ¿Qué hago al respecto de eso? ¿Qué problema, Cristian, ¿Qué vas a hacer al respecto? Eh, a ver, ahí vamos a silenciar a Tomás. Los que no tienen hecha la jornada académica, me escriben un mail. Y en función de quiénes son, vemos qué podemos hacer, ¿sí? Hay una jornada académica muy interesante. Ahora el día 30 estamos muy sobre la fecha de cierre de las notas,
pero bueno, si no, déjenme ver qué hay de acá hasta el 30 que les pueda ofrecer para que puedan hacer la jornada académica. ¿M? No les fui ofreciendo más actividades virtuales porque no hubo actividades, hay muchas actividades, pero no relacionadas específicamente con la actividad física. Así que bueno, vamos, déjenme buscar, déjenme pensar y escríbanme, díganme, no hice la jornada académica. Me lo escriben por mail, ¿sí? Bien, entonces el que no hizo el que no hizo la pausa activa tiene que hacer el video, el que no hizo la jornada académica me escribe un mail. Vamos a el trabajo práctico de síntesis. El trabajo práctico de síntesis se entrega acá y tienen tiempo para entregarlo hasta el miércoles 28. La idea es que pueden completarlo a partir de hoy al mediodía, lo pueden empezar a subir. La intención es que una vez que lo trabajásemos en clase vejez ya puedan completar el periodo de vejez y subirlo. Y tienen sí o sí tiempo hasta el 28. El 28 se cierra la posibilidad de entregarlo. Y si tienen dudas sobre el trabajo práctico de síntesis, que es lo que vamos a trabajar y vamos a tratar de completar y vamos a usar como medio para repasar ahora después del el primer recreo que hagamos, bueno, las consultas las pueden hacer ahí. A continuación están todas las fechas y horarios del examen parcial, el recuperatorio e inclusive está la fecha de los finales. Fíjense que todas las instancias de parcial, de recuperatorio y de final son presenciales y que en general respetan el día que ustedes cursaron. Los que cursaron a la noche rinden los lunes, los que cursaron a la tarde rinden los jueves, los que cursaron los viernes rinden en ese, o sea, los que cursaron a la mañana rinden los viernes, que es su horario habitual de clase. Como dice ahí abajo, es presencial. La modalidad del examen parcial es la misma que rindieron el primer examen parcial, 20 preguntas con elección múltiple o múltiple choice. Y tengan en claro que sí o sí, todos tienen que venir a rendir, por supuesto, pero que sobre todo están obligados a rendir y a aprobar. Aprobar quiere decir sacarse un 4 o más. Aquellos estudiantes que estuvieron ausentes en el primer parcial, recuerden que si estuvieron ausentes y quieren regularizar la materia, sí o sí tienen que venir a rendir el segundo parcial y sacarse un 4 porque de esa manera eso los habilita para rendir el primer parcial en el recuperatorio. Lo mismo que si estuvieron ausentes. Pero que si estuvieron ausentes en el primer parcial y ahora no se presentan, ya pierden la cursada. O si tuvieron aplazo en el primer parcial y están ausentes, o si tuvieron aplazo y ahora vuelven a tener un aplazo, situación que puede pasar, no hay que asustarse. Todos en algún momento recursamos una materia en la universidad. Bueno, si tienen dos aplazos, lo que tienen que hacer es volver a cursar la materia el próximo cuatrimestre o en algunos cuatrimestres dentro de no mucho tiempo, pero para aprovechar todo lo que estuvieron viendo de la materia en este cuatrimestre. Y bueno, del recuperatorio hablamos la semana próxima cuando estemos allá, si explicamos bien las distintas situaciones de quiénes pueden recuperar, cuándo recuperan y demás. Todos los recuperatorios, sean del primero o del segundo parcial, recuerden que solamente se puede recuperar uno de los parciales, va a ser el día 30 de noviembre, el viernes próximo. ¿Alguien hizo una pregunta? Vamos a ver qué preguntó. Ah, buen día. Hola, Noelia, ¿cómo te va? Bueno, avancemos entonces con el resto de las tareas. Profe, Sí, una ¿cómo está? pregunta. Con lo que dijiste recién respecto a que se puede recuperar un solo parcial. Sí, Si, por ejemplo, yo en el primer parcial me saqué un 5, ¿no? sí, Y en el segundo parcial me saco de 4 a 6. sí. ¿Puedo recuperar uno solo nada más? No, si vos te sacás un 5 en el primero y te sacás de 4 a 6 en el segundo, vas directamente al final. Porque vos Ah, solamente ok. podés, por eso en la semana próxima, después de que den el parcial, les voy a explicar todas las situaciones. Solamente podés Ah, recuperar cuando tenés una nota que es 7 o más de 7, o cuando tenés una ah, nota que no te ah, permite regularizar la materia, ¿sí?
A ver, espérenme un Ah, segundito que acá tengo un problema, se me está desacomodando la computadora. Apago la cámara un segundo para poder hacer la organización que necesito. No puedo apagar la cámara. Bueno, a ver ahí. Bueno, ahora veo cómo lo resuelvo. No me deja apagar la cámara. Les decía, a ver ahí, detener mi video. Ahí está. Bueno, les estaba diciendo entonces, es necesario que sí o sí vengan a rendir el examen y cuando estemos en presencial el viernes en Piñeiro, ahí les explico todas, hay un momento después de que terminen el examen donde yo les digo, bueno, a ver qué dudas tienen sobre la situación en la que están y ahí lo que hacemos, cada uno me va preguntando y vamos viendo qué situación particular tienen. Bien, entonces, vimos recién vimos la fecha de los parciales, vimos ya el trabajo práctico de síntesis, vamos a ver el último de los elementos, espérenme un segundito, ahí estoy acomodando, a ver si ahora queda mejor. El último de los elementos que es la evaluación de la cursada. Un segundo, a ver si ahí queda. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bien, ahí está, la evaluación de la cursada. ¿Cómo es la evaluación de la cursada? Van a tener que hacer un Word, abren un Word y en ese Word van a tener que responder estas tres preguntas. La primera de las preguntas es, ¿qué mantendrían del tipo de cursada que hicimos? Es decir, los aspectos positivos que les facilitaron la cursada. ¿Qué cambiarían de lo que hicimos en esta cursada? Es decir, ¿cuáles fueron los aspectos negativos? ¿Qué agregarían? ¿Qué actividades no hicimos y que para ustedes les hubiese gustado? ¿O de qué forma podríamos haber presentado algún tema que a ustedes les hubiese gustado que hubiésemos podido modificar? Y otros comentarios. Una vez que completan estas tres preguntas, con ese Word que elaboraron, es decir, en un Word o un procesador de texto, lo suben acá, a este recurso que es evaluación de la cursada. Bien, una vez que lo subieron allí, ya cumplimentaron con este requisito. Entonces, ¿qué van a tener que tener completo? Y acá inclusive después se toman un ratito y leen el resto de la explicación. Van a tener que autoevaluarse y decir, bueno, a ver, tengo la pausa activa, hice la jornada académica, entregué el trabajo práctico de síntesis, entregué la evaluación. Fíjense que la evaluación también creo que tiene fecha, que le pusimos fecha de entrega. No me acuerdo, a ver, déjenme mirar, porque esto, ¿qué fecha de entrega le puse? Ah, no, este se me metí en el foro, discúlpenme. A ver qué fecha de entrega le puse. No me acuerdo, sí. Está actualizado. Sí, está ahí actualizado. está presente el Ahí está. 29 de noviembre. 29 de noviembre. El 29 de noviembre. Entonces, eso también lo escalonamos para que tengan tiempo. Entregan el trabajo práctico de síntesis primero, después entregan la pausa activa, después entregan la evaluación. O sea, tienen para poder ir entregando día por día cada una de las requisitos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? Profe, el parcial, el segundo también es multiple choice, ¿no? Sí, el segundo parcial también es múltiple choice, ¿sí? También. Bueno, ahora quiero desanclar que acá me quedó anclada la imagen. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Qué unidades van a estar en el segundo parcial? en el segundo parcial vamos a ver desde el periodo de 6 a 8 años hasta vejez incluida. Así que esos van a ser los temas y la intención es que hoy, después de que hagamos el primer recreo, podamos revisar esos temas tratando de completar el trabajo práctico de síntesis. ¿Alguna otra pregunta del organizativo? Avanzamos entonces con el segundo momento de la clase, que es dudas sobre adultez.
¿Les quedó alguna duda sobre la adultez? ¿No? No, a mí no, profe. No tienen dudas sobre la adultez. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la adultez que quiera que aclaremos? ¿Todos tienen en claro cuál es el parámetro para poder establecer cuáles son las tres fases o momentos de la adultez? Porque es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a retomar ahora con vejez. Comento esto brevemente, así ya lo retomo y ya nos vamos a vejez. Aprovecho para preguntarles, ¿leyeron Vejez para hoy? ¿Sí o no? Sí, una leidita. Estaba estudiando psicología yo. Una leidita, qué bueno. Y una leidita porque estaban leyendo otra materia. Muy bien. Bueno, a ver, este no es, esperen un segundo, a ver si es este otro. Acá estamos, tiene que ser este. Vamos a este, mire. A este, acá estamos. Esta me interesa. Acá. Bien. Y esta, sí. Vamos a compartir esta diapositiva. Hacemos rápidamente una mención a la adultez y... ahora, ¿cuál es de estos dos? Profe, una pregunta. Sí. Para de la evaluación de la materia, ¿solamente hacemos un Word con esas 4 consignas o necesitas que le pongamos carátula, nombre y todas esas No, cosas? no, solamente en un Word común, hacen esa evaluación, ¿sí? Hacen ese comentario en un Word común. No pongan carátulas en un Word donde ponen evaluación de la cursada, ponen el apellido y nombre de ustedes, eso sí, para que yo pueda tener en claro quién es el que está planteando el tema y luego desarrollan. Ah, ya estoy compartiendo, ¿no es cierto? Ya están viendo ahí ¿están viendo la diapositiva de adultez? No, estamos viendo el Chrome. Bien, vamos a la diapositiva. Dejar de compartir, no sé por qué ahora acá elimina. Eso, ahí está. Vamos a compartir. Esta es la que quiero que veamos. Sí, ahí está, compartir. Ahora sí la están viendo. Confírmenme, por favor. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, entonces, profe. sí, ¿alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Fíjense que lo que tenemos que tener en cuenta es porque vamos a retomar justamente a partir de acá. De la adultez avanzada, a partir de los 65, vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, dijimos que el cambio más importante que se empieza a dar a partir de la pubertad es la madurez sexual. Y dijimos que la madurez sexual lo que permitía es, por un lado, que la producción de hormonas incidiese en toda la masa corporal, incidiese inclusive en el segundo pico de crecimiento, y que entonces todos esos cambios corporales mejorasen significativamente las capacidades condicionales. Y con la mejora de las capacidades condicionales, la fuerza, la resistencia, la velocidad, excepto la flexibilidad, lo que podíamos tener era una mejora sustantiva, y por eso empezábamos a hablar de este concepto del rendimiento motor. Ese rendimiento motor iba a permitir que a partir de la pubertad y de la adolescencia, cada uno de nosotros pudiese lograr una mejor expresión, una mejor manifestación de nuestras habilidades motrices. Es decir, que podamos correr más rápido, saltar más alto, levantar o mover pesos con mayores cargas, y que todo eso, esa expresión máxima de nuestras habilidades motoras, lo llamamos rendimiento motor. Ese rendimiento motor alcanza una expresión máxima durante lo que nosotros llamamos la adultez inicial. Recuerden que dijimos que la adultez es el momento más largo de nuestra vida, que comienza alrededor de los 25 años, cuando finaliza
la osificación, que es el parámetro biológico que tomamos para marcar el fin de la adolescencia, y que este primer periodo dura 10 años, tenemos que pensar lo que son siempre aproximadas estas edades cronológicas, entre los 25 y los 35 años. Y ahí lo que decíamos es que iba a haber un mantenimiento, se podía dar un mantenimiento relativo del rendimiento motor si ese adulto o esa adulta lograba mantener la práctica de la actividad física. Es decir, que si alguien puede seguir haciendo actividad física y sobre todo ejercicio físico de manera sistemática, va a poder mantener su rendimiento motor. En cambio, si una persona es sedentaria, lo va a perder. E inclusive lo que señalamos es que aquellos que se entrenan y que se dedican al deporte de manera profesional alcanzan durante esta época la etapa de mayores rendimientos, ¿sí? La época de los récords o la época en que un deportista o una deportista de rendimiento, justamente se habla de alto rendimiento, una deportista de rendimiento logra sus mejores marcas. ¿Qué va pasando a partir de ese momento? Se calcula que a los 30 años se completa el proceso de maduración de la totalidad de los sistemas de nuestro organismo, incluido del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Se va completando la mielinización, la maduración, por ejemplo, del lóbulo frontal y demás, y prefrontal, es decir, que estamos en nuestro apogeo biológico. Estamos en la máxima expresión de nuestra capacidad biológica. ¿Qué va pasando a partir de ese momento? Progresivamente empieza a haber una disminución paulatina, progresiva, imperceptible de la producción de hormonas sexuales, que se empieza a hacer cada vez más evidente a partir de los 45 y los 50 años. Ahí es donde se da este proceso de reducción de las hormonas sexuales que se conoce como menopausia en las mujeres, y es decir, menopausia porque finalmente la misma manifestación que marcó el inicio de la madurez sexual, que es la menstruación, justamente deja de producirse como consecuencia de la disminución de la producción de las hormonas sexuales, deja de manifestarse porque se redujo muy significativamente la producción de estrógenos. En el caso de los varones, este es un término bastante cuestionado, que es el de andropausia. Algunos prefieren usar el término de climaterio masculino. Lo cierto es que esa reducción en la producción de hormonas sexuales va a incidir sobre nuestro rendimiento motor. Primero de manera progresiva, es decir, que aún cuando hayamos entrado en procesos de menopausia o andropausia, quizás no lo notemos tanto en la motricidad cotidiana o en la motricidad laboral, pero sí ya se nota en el rendimiento deportivo. Es más, muchos deportistas en esta etapa atraviesan lo que se llama la etapa de retiro deportivo. Por ejemplo, los tenistas, los jugadores de fútbol, los basquetbolistas, y las basquetbolistas también. A veces en las mujeres ese proceso de retiro se da antes, porque recuerden que las mujeres maduramos sexualmente 2 años antes, y también la reducción de la producción de hormonas sexuales también comienza antes en nosotras las mujeres. Y a partir de este proceso, lo que empezamos a ver de los 50 años en adelante es una reducción acentuada. Es decir, que vamos a ver que tenemos menor capacidad de rendimiento motor en la totalidad de las manifestaciones de nuestra actividad física, tanto en la cotidiana como en la laboral como en la deportiva. Y que esa reducción es acentuada. Se va haciendo cada vez más acentuada a medida que avanzamos sobre los 60 años. Y ahí es donde le vamos a dar entrada a la vejez. Bien, algo que sí tenemos que decir, dejo de compartir, quiero compartir esta otra, a ver si me deja, vamos para atrás, esto ya lo habíamos mencionado, compartir. Algo que ya habíamos mencionado, quiero mostrar esta, es que, no dejo de compartir, me quedé en la anterior. Es cómo hacemos para evitar,
A ver si ahora me deja compartir esta. Sí, vamos a poner esto. Aunque no esté en modo presentación, no sé si están viendo que cambié la diapositiva, la voy a poner más grande para poder cerrarla después más rápidamente. Fíjense que señalamos muy claramente en el último encuentro que el único medio que tenemos a nuestro alcance para poder contrarrestar este proceso de declive progresivo de nuestro rendimiento motor es la actividad física de manera sistemática, es decir, el ejercicio físico. Es la única forma que está comprobada, por supuesto, sumado, ahora están viendo, ¿no? La diapositiva que dice aquí actividad física como medio para contrarrestar el proceso de declive, ¿eso se está viendo? Sí, sí, profe. Bien, Sí, bueno, sí, se ve. gracias, porque como voy cambiando y a veces no me deja compartir, bueno, entonces, fíjense que esto junto con otros hábitos que ya señalamos, recuerden que también a partir de la adultez media en general empiezan a manifestarse los factores de riesgo, ¿no? Empiezan a manifestarse las enfermedades no transmisibles, la hipertensión arterial, el sobrepeso u obesidad, el aumento de la glucemia y en algunos casos la diabetes, ya dije la hipertensión arterial, el colesterol, es decir, cómo distintos factores de riesgo biológicos sumado a las adicciones. Recuerden el concepto que mencionamos de envejecimiento adquirido. Una cosa es lo que me va pasando biológicamente. Biológicamente tengo un programa genético que va determinando cuándo va a empezar a disminuir la producción de mis hormonas sexuales. Siempre y cuando no tenga una patología. Hay algunas patologías que hacen que mi producción de hormonas sexuales empiece de manera precoz, o algunas enfermedades que pueden degenerativas que pueden provocar por sus tratamientos la pérdida de la producción o la disminución abrupta de producción de hormonas sexuales. Pero si no, el momento en el cual se va a empezar a producir este proceso de disminución de la producción de hormonas sexuales está determinado genéticamente. Pero más allá de ese proceso hay un montón de cuestiones que yo como adulta o adulto hago que pueden favorecer que mi proceso de rendimiento motor sea de disminución del rendimiento motor sea gradual, o que, por ejemplo, empiece a tener producto de mis hábitos no saludables, si no me controlo con la alimentación, es decir, tengo una alimentación desmedida o desbalanceada, tanto sea porque como en exceso o porque no como lo suficiente, no descanso, tengo hábitos de consumo permitidos, por ejemplo, aunque no sea permitido, pero sabemos que de hecho se da, fumar o el exceso de alcohol u otras drogas, y no descanso y además tengo relaciones con los demás tóxicas o no tengo relaciones con las personas y entonces soy una persona que se aísla y no puedo manejar las situaciones de estrés. Bueno, todo ese combo me acelera mi proceso de envejecimiento. Y la única, frente a todo eso, por supuesto lo que puedo hacer es tener hábitos saludables, comer bien, no tener consumos problemáticos de ningún tipo. Cuando hablo de consumos problemáticos, hablo fumar más de 10 cigarrillos por día. Ya fumar es un consumo problemático y más de 10 cigarrillos peor. Imagínense si la cantidad es mayor, o lo mismo respecto del consumo de alcohol. Cuando no puedo controlar mi consumo de alcohol, tengo un consumo problemático. Bien, todo eso suma a este descenso gradual y progresivo del rendimiento motor, suma un envejecimiento adquirido, me provoco un proceso de envejecimiento. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es qué pasa de los 65 años en adelante. Hasta acá, ¿alguna consulta? Esto es lo que me parece que es muy importante de tener en cuenta, que el parámetro para ir planteando el pasaje de una fase a una etapa de la adultez a la otra es cómo va disminuyendo nuestra capacidad de rendimiento motor. Bien, hasta acá, ¿alguna duda o consulta sobre la adultez? ¿Podemos avanzar con la vejez?
No los escucho. No sé los demás, pero por mí sí, profe. Sí, profe. Para Sí, Cristian sí, profe. para Noelia también. Bueno, entonces, como podemos avanzar con la vejez, ahora sí,